Antonio Conte quería un refuerzo para su mediocampo y de un día para el otro, desde Brighton, llegó uno de los mejores de la Premier League, Yves Bissouma. Acá estamos en un nuevo video, otro muy especial en esta semana. La verdad, una semana que viene y va a seguir muy cargada con muchos videos. En este caso, también otro realmente muy interesante. Yves Bissouma es el jugador que llega en este caso al Tottenham para reforzar el mediocampo. Un jugador interesantísimo, no solo por su nivel actual que estaba manteniendo en el Brighton estas últimas temporadas, sino por un tema básicamente de que encaja muy bien en cuanto a características físicas, futbolísticas en este sistema de Antonio Conte, pero también es un jugador que tiene experiencia en esta Premier League. 25 años son los que tiene, llega por 25 millones de libras más variables, pero la verdad es un precio muy bueno para un jugador que tiene 4 años en su contrato que lo atan al Tottenham, pero viene también de 4 temporadas previas ya jugando en la Premier League con un Brighton donde realmente se salía y era considerado uno de los mejores de la liga en su puesto. Sin dudas, Mati, sin duda. La verdad es que es un futbolista muy completo, con unas características que vamos a definir en el desarrollo de este video, pero la verdad es que es un jugador del estilo Conte, de esos que le gustan a Conte, ¿no? Técnico en la mitad de la cancha, que tiene buen toque de balón, que tiene buena visión de juego y que también se sabe adaptar, ¿no? Se sabe poner el overall en momentos en donde el equipo lo requiere. Por eso decimos, ¿no? También y evaluando, analizando la ficha que se pagó de esos 25 millones de libras, la verdad es que es un precio, podemos decir, de ganga, me parece, ¿no? Porque un jugador que cumple con todas las características y con todos los requisitos, ¿no? También con la edad que tiene, 25 años, la verdad es que una contratación espectacular que también es muy bueno tenerlo para la pretemporada. Sí, obviamente, y aparte un cambio o una vuelta a esos fichajes que tanto nos gustan, como pueden ser los de Bentancur o Kulusevski quizás también, pero Antonio Conte y Fabio Paratici van a buscar en estas instancias a un jugador que está a la altura de las circunstancias, pero a la vez que tiene un futuro por adelante, como decíamos, al igual que Bentancur y Kulusevski, jugadores que se adaptaron muy bien al Tottenham. Esperemos que Yves Bissouma así lo haga. Él, nacido el 30 de agosto del 96, ya va a estar cumpliendo 26 en unos meses. Nace en Costa de Marfil, en Isia, la ciudad, pero se cría más al sur, en una ciudad costera que se llama Abidjan, donde juega en varios clubes en su infancia. El más reconocido, el que lo lleva a algún punto, es el Majestic SC, con el que van a jugar un torneo en Bamako, que es la capital de Malí, y es ahí cuando él y 4 de sus compañeros fueron llamados por la academia de Jean-Marc Guilou, un exjugador francés de los 70, donde en su academia en Bamako a sus 13 años Bissouma tiene que despedirse de su familia, de sus padres, con quienes él destaca como dos personas que siempre hicieron lo mejor para él, y es por eso que él en ese momento tenía que hacerse fuerte, luchar y llegar al objetivo que obviamente era ser jugador de fútbol y poder salir de un pasado que obviamente era bastante complicado. En 2016, ya con 20 años, llega al Lille, el jugador del Real de Bamako en ese momento, para que en esa temporada 2016-2017, que arranca como técnico Federic Antonetti, tras haber quedado quintos en la temporada anterior, solo dispute 13 fechas con ese técnico, las primeras 13 jornadas del campeonato. Bissouma juega 7 partidos, 351 minutos a la orden de este técnico, y tras él, tras Federic Antonetti, viene Patrick Collot hasta la jornada 27 de Liga. Bissouma juega 12 partidos con él, 2 goles en 609 minutos, que veremos que es uno de los técnicos que más importancia le dio a Yves en su equipo en el Lille. Y termina esa temporada Frank Passy, con quien jugó menos, 10 partidos nomás, 244 minutos, muy pocos, pero que fue el técnico que pudo sacar los 17 de 33 puntos finales con un poco mejor de resultados que los anteriores, dejando al Lille onceavo en la tabla, para que en la siguiente temporada, en la 17-18, llegue Marcelo Bielsa al club, con quien curiosamente no tiene una mala relación Bissouma, pero sí una gran diferencia, porque el técnico argentino lo veía como un lateral derecho y le comentó en repetidas ocasiones que
él debería hacer, o que en ese momento él debería haber continuado su carrera como lateral derecho en ese puesto, donde en 6 de los 11 partidos que disputa con el entrenador argentino, con el entrenador rosarino, se dan en esa posición, sobre la parte derecha de la cancha, a veces como lateral, a veces como mediocampista también, pero solo 5 son los partidos donde juegan su posición natural como mediocampista, y hasta en los últimos partidos dirigidos por Marcelo Bielsa es citado con la reserva, con el equipo B, que es algo que obviamente no debe haber agradado mucho. Por suerte para él, Bielsa no estaría más de 13 jornadas de liga en el club, tras malos resultados también y diferencias con la dirigencia, y queda Fernando de la Cruz en su reemplazo, con quien Bizuma sumó 143 minutos en los 6 partidos que tuvo el técnico, antes de la llegada de Christophe Galtier, un hombre que está bastante aclamado en este momento a ser actual técnico del PSG, que agarra ese Lille que en ese momento se encontraba en la posición decimoctava de la tabla, tiene 19 partidos todavía para el final de la liga porque agarran la jornada número 20, y sacando 19 puntos en 19 partidos se quedaría en Ligue 1 por un solo punto, que después vamos a estar detallando muy bien por qué, quedando en el 17º puesto, con un técnico que en esas últimas 19 jornadas, Bizuma, juega un total de 784 minutos, donde dio una asistencia y marcó 3 goles, y queríamos destacar esto: uno de esos 3 goles que se da en la jornada 36, un tiro libre de 30 metros, digamos, o hasta quizás un poco más, en el minuto 80 del partido, con el partido empatado 2-2 ante el Toulouse, que estaba 19º en ese momento en la tabla. Bueno, Bizuma la agarra de derecha, un bombazo abajo a la esquina izquierda, inferior izquierda del arco, y le da la victoria, esos 3 puntos para Lille que serían fundamentales para quedarse para la permanencia en la Liga 1, porque justamente el Toulouse sería el que quedaría 18º finalmente en la liga, a solo un punto de diferencia del Lille, y es en ese momento cuando de alguna manera se lo empieza a comparar con Pogba, empieza a tener más reconocimiento a nivel mundial en esa última temporada, en esos últimos partidos. Hablábamos también convirtiendo 3 goles. Se hablaba de su capacidad técnica, el ser creativo, que a la vez físicamente era un jugador muy dotado y que defensivamente, como lo vimos después en el Brighton, también tenía mucho trabajo en la recuperación. Y es ahí cuando el Brighton, tras 55 partidos, 4 goles y 2 asistencias en el Lille, lo adquiere por 15 millones de libras para disputar la que sería la segunda temporada del Brighton en Premier bajo Chris Hughton. Que de hecho, Mati, y me quedo con ese último detalle que marcabas, ¿no? La comparación con Pogba. Un jugador que sabe ser comparado con varios de los futbolistas de primer nivel, ¿no? Vamos a entrar en detalles más adelante, con Wijnaldum, por ejemplo, pero me quiero quedar con el que para mi gusto fue el fundamental y el que más renombre o el que más impresión me causó, ¿no? O más impacto, de la manera positivamente hablando, ¿no? Porque justamente a él en sus primeros pasos como jugador le encantaba que lo compararan con Didier Socora, para reflejar y para recalcar un poco la gente, o quizás los que en este momento no han podido ver a Socora como jugador. Recordemos que fue campeón de la Carling Cup en el año 2008, ¿no? El último título que consiguió Tottenham, bueno, bajo el mando, obviamente, de Juan de Ramos, el español. Lo que sí hay que marcar es que lo admiraba muchísimo, ¿no? Como futbolista Bizuma Socora, porque en ocasiones había declarado justamente que le gustaba su estilo de juego, la forma en que defendía, la agresividad de la marca y el compromiso con el equipo. Me parece que son 4 factores muy importantes para marcar también cómo se lo puede identificar a Bizuma como jugador, ¿no? En qué aspectos destaca más o cómo qué le puede aportar al equipo, ¿no? Y estas son las cosas, estos son los atributos a los que más adelante también vamos a hacer referencia, de los cuales Potter en varias circunstancias ha definido. También otra de las cosas que me llamó la atención, un dato pequeñamente curioso, si se quiere, es justamente cuando Socora estaba en Tottenham. Bueno, Bizuma manifestó que no lo podía ver en Tottenham en ese tiempo, justamente porque no tenía los medios para hacerlo, ¿no? Pero sí lo siguió en su carrera internacional, de manera internacionalmente lo pudo seguir ahí. Y lo cierto es que también marcó varias cositas en diferencias con respecto a la exigencia de la Premier League en relación a la Ligue 1, ¿no? En Francia, en donde justamente, que es donde viene, donde lo marcabas antes, ¿no, Mati? Lo que tiene que ver con esa exigencia que marca él cada semana.
él lo define como disputar Champions League partido tras partido, tanto por el nivel físico como mental que te demanda como futbolista. Me parece que son comparaciones y que por supuesto son declaraciones más que pertinentes para una liga de primer nivel como la Premier. Sí, totalmente. Y hablabas antes, meter un bocadito nada más sobre Socora, salen de la misma academia, tanto Socora como Bizuma, y justamente son nacidos en el mismo país. Bizuma termina representando a Malí internacionalmente en cuanto a lo futbolístico, pero también es nacido en Costa de Marfil, como decíamos antes, y también lo que hablabas, diferencia Ligan Premier League, aunque la Ligan sea considerada una de las mejores ligas del continente, bueno, el salto a la Premier League es como jugar Champions cada fin de semana, como lo describe él. Y ahora, bueno, aparte de jugar Champions cada fin de semana, lo jugará entre semana también. Así es, va a tener la oportunidad de jugar Champions entre semana, pero también me parece importante remarcar ese camino por el cual Bizuma tuvo que transitar para llegar a esta circunstancia, ¿no? Un jugador que tuvo que hacerse desde abajo, si se quiere, en los primeros pasos bajo el mando de Chris Hughton y que después tuvo un cambio de paradigma, ¿no? En su entramado futbolístico, si se quiere, y cabe la expresión. Lo que sí hay que marcar es que bajo el mando de Chris Hughton debutó en la temporada 18-19, ¿no? Esa ya fue el punto de partida por el cual disputó varios partidos en Premier, pero jugando en diversas posiciones. De hecho, uno de los datos que más me llamó la atención cuando empecé a investigar sobre él como jugador es que en ocasiones tuvo que cumplir el rol de número 10, ¿no? Ya para tener una idea de lo polifacético o lo polivalente, si se quiere, el término que más le guste, cabe la expresión, bueno, justamente es un jugador que se puede desempeñar en varias posiciones, sobre todo en el mediocampo, ¿no? Siendo ese famoso mediocampista central clásico, pero con algunos dotes y con algunas modificaciones, ¿no? Relacionadas a la época moderna del fútbol, porque justamente se solía desempeñar en un esquema de 4-4-1-1 al principio, en donde Chris Hughton tenía la idea de defender en el bloque bajo, ¿no? Para pasar a ser un equipo bien compacto atrás y que salga a jugar a la contra. Recordemos, ¿no? Ese Brighton, por ejemplo, el partido que más se me viene a la memoria fue aquel encuentro en el Tottenham Hotspur Stadium, uno de los primeros partidos, en donde Tottenham gana 1-0 con gol de Christian Eriksen de afuera del área, ¿no? Lo que le costó a Tottenham ganar ese día. Bueno, Bizuma fue titular en aquel encuentro y justamente eran algunas de las características, ¿no? Que marcaban en esta ocasión los especialistas que lo vieron crecer en sus pasos por Brighton, justamente es que es un jugador que se caracteriza también por atacar, por defender justamente también, pero por cubrir espacios en poco tiempo. Podemos definir o podemos decir que es un pulpo en miniatura, si se quiere, ¿no? Y cabe la expresión. Pero me parece también importante marcar que sintió un cambio bastante drástico en su carrera como futbolista, ¿no? Porque Houghton decide marcar o dar una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? En el esquema, pasar de un 4-4-1-1 a un 4-3-3, de los cuales, y ya te voy a dejar, Mati, para que también te puedas expresar sobre este asunto, pero lo más destacable era Bizuma en un equipo que al cambiar de esquema solamente ganó 2 partidos de los últimos 19 en esa misma temporada. Sí, y hablábamos sobre todo de esa temporada 18-19, quizás una de sus más destacadas en cuanto a estadísticas, una de las tantas. 34 partidos son los que juega, 28 por Premier League, uno en Carabao Cup y 5 en FA Cup en esa temporada, en esa campaña, cuando llegan a las semifinales, cuando son eliminados por el Manchester City, pero tiene un gol y una asistencia también en esa 18-19, siendo la segunda temporada en la que más partidos jugó en las 4 del Brighton. Así es, y justamente también recalcar la importancia que tenía Bizuma en un equipo que al principio se defendía muchísimo, pero que va a tener un cambio en el esquema y en la idea de juego totalmente drástico, ¿no? Porque luego de la cesación de contrato de Chris Hughton, un técnico que se caracterizaba, como decíamos antes, por defender en ese famoso bloque bajo, asume Graham Potter en su lugar, ¿no? Un técnico que hasta el día de hoy permanece en el elenco de las Gaviotas y que justamente se caracteriza por ser un entrenador que le dé muchas oportunidades a los jóvenes, que es muy propositivo desde el punto de vista futbolístico y que también te da una idea de juego mucho más relacionada a lo que es Tottenham como manera filosófica, si se quiere, ¿no? De hecho, se ha mencionado durante largo tiempo que Graham Potter
podría ser un sustituto perfecto para José Mourinho en su momento, estuvo en la lista de los interesados del club. Bueno, lo que hay que marcar es que justamente Bissouma se gana la titularidad bajo el mando de Graham Potter en un partido bastante peculiar, porque hay que mencionar un detalle bastante interesante. En ese momento Brighton no tenía una superpoblación de mediocampistas en este puesto, porque justamente el único que cumplía esta función era Dale Stephens y que estaba suspendido. Bueno, Bissouma decide tomar ese rol, por así decirlo, mediante las órdenes de Graham Potter, decide apostar por este centrocampista maliense en un partido de Premier frente a Crystal Palace, donde se gana la titularidad, gana rodaje, empieza a ganar continuidad, impresionó al director técnico a tal punto de, a partir de ese partido y de tener encuentros muy pero muy sobresalientes al respecto, se termina convirtiendo en un eje del equipo, en un eje de Brighton, ¿no? Fundamental, a partir del cual pasa el juego y el equipo se vuelca en los pies de él para tratar de salir de la presión en ocasiones, ¿no? Justamente Aston Villa y Liverpool son los equipos que se muestran interesados a partir de la temporada 19-20, que fue muy pero muy clave, ¿no? En ese sentido. Y también lo que me gustaría marcar, Mati, para dejarte a continuación, ¿no? Por supuesto, es lo que marcaba Graham Potter al respecto, ¿no? Y él decía, tiene un potencial y un talento increíble, además de atributos para jugar en el centro del campo en cualquier partido del mundo, ya para reflejar lo que es Bissouma como jugador, ¿no? Un futbolista totalmente completo. Sí, totalmente. Y destacar también lo que hablabas de que tuvo que ganarse la titularidad con Graham Potter en esa primera temporada del técnico inglés, que en esa 19-20 juega 23 partidos, nada más Bissouma, que en números, la verdad, parece poco. 22 son en Premier, uno solo en FA Cup. Y en el último partido de Premier, la última jornada, tiene su único gol en esa temporada, pero que valió mucho la pena porque es realmente un golazo. Desde afuera del área, como casi todos los que tiene en el Brighton, una victoria por 2-1 ante el Brighton en la última jornada, que condice con lo que vos venías diciendo, cómo arranca quizás teniendo que pelear un puesto y termina realmente con un rendimiento sobresaliente. De hecho, recordemos, y también para hacer referencia un poco a lo que marcábamos antes, ¿no? En la introducción de este video, justamente lo que tiene que ver con el interés que había despertado el Liverpool y esa comparación con Wijnaldum, ¿no? ¿Por qué cuando el Liverpool se desprende de Wijnaldum para que este futbolista se vaya al PSG, dirigido en ese momento por Mauricio Pochettino, justamente Bissouma se destaca como una de las principales opciones para el elenco de Jürgen Klopp? ¿Por qué? Se preguntará la gente, ¿no? Justamente algunas características que vamos a definir a continuación, ¿no? Primero que nada, lo que hay que marcar de Bissouma es que es un excelente lector de juego a la defensiva, ¿no? Mientras tiene la posición de pelota, por supuesto. Después, otra de las cosas para mencionar es que tiene muy buen ojo en los pases creativos, ¿no? Sabe muy bien definir e identificar dónde poner la pelota en lugares en donde quizás la defensa le puede provocar estragos a nivel defensivo, si se quiere, con ese bloque bajo. Y también es un regateador técnicamente dotado, ¿no? Ya para tener una idea de que es un futbolista que no es ningún negado con la pelota y que sabe desprenderse muy bien de la marca, ¿no? Ya para ir adentrándonos en este aspecto. También lo que hay que mencionar es que a Graham Potter en su época durante Brighton, que tuvo su paso por Brighton, mejor dicho, le aportó muchísima estabilidad en el medio campo. Recordemos que Brighton en aquel momento solía jugar con dos mediocampistas centrales, pero que no tenían las características que tiene Bissouma, como por ejemplo David Proper, ¿no? En su momento, que era un futbolista quizás más rígido, más centralizado, no tan móvil, no tan polivalente como lo es Bissouma en este sentido, siendo un jugador que también se caracteriza por la transición en defensa-ataque y viceversa, ¿no? Que hace muy bien las dos facetas, además de recuperar balones prácticamente sin descanso, podemos decir, ¿no? Nos hemos quedado atónitos, que ya lo vamos a revelar a continuación, por supuesto, eh, con este dato de cuántos balones recupera cada 90 minutos. La verdad es que es una cifra, sinceramente, muy, pero muy interesante a detallar y analizar. Y también lo que hay que marcar es que en su última temporada registra 50 intercepciones y 240 recuperaciones, ¿no? A su nombre en 31 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés. Ya estos datos, obviamente, son eh, suministrados mediante la página oficial de la Premier League, están a la vista, por supuesto, pero la verdad es que son muy, pero muy interesantes, ¿no? Ya te demuestra
la calidad quizás también la mentalidad que tiene Bissouma, ¿no? Porque otro de los aspectos clave en este sentido para Antonio Conte es la mentalidad y ese accionar dentro del terreno de juego que tiene el mediocampista maliense, porque también se lo define y se lo puede comparar como, con la labor de un número 8, ¿no? Suele tirarse mucho por banda, Mati. Un jugador que le gusta mucho recostarse sobre la banda derecha, pero también tiene una gran capacidad de sacrificio y justamente quizás esas son algunas de las cosas, ¿no?, que le dan ese ida y vuelta o esa comparación con un clásico número 8. Sí, totalmente. Y todo surge un poco también de lo que hablábamos antes en Lille, como no solo por Marcelo Bielsa, sino también por otros de los técnicos que tuvo en esas 2 temporadas. Fue utilizado a veces como lateral, pero generalmente también como mediocampista. Por derecha es un jugador que realmente es muy completo, como hablábamos antes, desde lo defensivo, desde robar pelotas, desde recuperar la posesión del balón, hasta también después, como decías antes, creando situaciones, metiendo esos pases claves que muy pocos ven y también, como vamos a estar repasando también después, metiendo goles de afuera del área. Generalmente casi todos los que mete son golazos y un jugador que tiene, como decíamos antes, la experiencia y la jerarquía para jugar en la Premier League. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que lo hace fundamental, ¿no? Porque un jugador que ya tenga rodaje y que tenga experiencia en Premier es de lo más importante para un equipo como Tottenham, que necesita tener jugadores que justamente puedan cumplir este rol fundamental, pero que también le puedan dar variantes, ¿no? Variantes es lo que te da Bissouma también, porque es bastante agresivo en la capacidad para recuperar el balón y también es un sostén fundamental, ¿no? Por el cual Tottenham se puede apoyar en ocasiones en él, sobre todo para hacer ese juego, Mati, que le gusta hacer a Conte, ¿no? Como hemos visto y nos hemos cansado de recalcar en la temporada pasada, justamente ese famoso juego de atraer al rival, salir jugando desde atrás. Para eso Bissouma es fundamental, es clave, porque con eso se cansó en Brighton de generar peligro y de, por supuesto, salir fácilmente de la presión del rival, sostener primero la presión, atraer a los jugadores y salir de ella en ocasiones en donde el equipo necesita ese sostén sobre el cual generar jugadas de peligro en campo propio y también limpiar o bascular juego. Para meternos también, Mati, me parece importante marcarlo esto, que es la parte más interesante de todas, ¿no? Porque es justamente donde nos adentramos en el análisis de manera táctica de Bissouma como jugador, un futbolista que decíamos antes, con Houghton solía desempeñarse en una línea de 4 defensores, él siendo la pieza en el mediocampo con otros 2 mediocampistas más y 3 delanteros, ¿no? A veces solía rotar en un esquema de 4-4-1-1, sin embargo, se veía quizás más reticente, ¿no?, a lo que es la idea de Graham Potter, o más distante, ¿no? Porque bajo la idea de Potter, la flexibilidad de los esquemas es algo sumamente perceptible. Esto hay que marcarlo. Puede disputar partidos con un 3-4-2-1 o 3-4-3. Quizás los números son los que más confunden, ¿no? Pero lo hemos visto la temporada pasada, donde nos ha costado muchísimas veces armar un posible equipo de Brighton. Sí, y recordaba esas previas que hicimos en Mar del Plata, acá también en Buenos Aires juntos, cuando intentábamos dilucidar cada vez que nos enfrentábamos al Brighton, no los 11 que iban a utilizar, sino la formación que iban a utilizar, línea de 5, línea de 3, línea de 4, cuántos en el medio, cuántos arriba, y realmente eso es lo que termina funcionándole también al entrenador, porque vemos como en ese último partido donde se pierde por 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium ante el Brighton, realmente fue una variante táctica que nunca le habían hecho al Tottenham, eso de poblar tanto el mediocampo, que no lo dejó jugar directamente en ese partido, y es algo donde quizás Bissouma en ese partido no fue tan fundamental. Sí, obviamente un partido que también vamos a estar hablando un poquito más después, ese partido de FA Cup donde es quizás el mejor jugador de Brighton, en un partido donde el Brighton no tuvo su noche, se podría decir, donde nos marca un gol en esos 16 avos de FA Cup. Bueno, puede ser que sean gran parte de por qué hoy está con la camiseta del Tottenham. Tal cual, tal cual. Un futbolista eh, que se desempeña en un rol quizás más centralizado, pero que también puede cumplir funciones diversas, ¿no? Y por las cuales Antonio Conte en su última temporada puso el ojo en él, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que marcábamos antes, eh, tenemos una imagen a continuación que les vamos a estar mostrando, que es cómo se desempeñaba dentro de la cancha Yves Bissouma en ese mediocampo de Brighton cuando se, digamos,
comenzaba a hacer sus primeros pasos bajo el mando de Graham Potter, ¿no? Con esa inclusión de Steven Alzate en la mitad de la cancha, donde Bizuma adopta un rol mixto, si se quiere, ¿no? Podía atacar como también defender, siendo que Alzate era el jugador que más defendía de los dos, el más defensivo justamente, y Bizuma se desempeñaba por la parte derecha, por eso justamente lo que marcábamos antes, es fácilmente relacionable, ¿no? Su labor con la de un volante por derecha, y como lo están viendo a continuación, seguramente en ese plantel, ¿no? De 11 jugadores, en donde Bizuma termina jugando al lado de Alzate, en esa función más centralizada, para justamente, ¿no? Ser el futbolista quizás más creativo de los dos, siendo que también, a ver, no es un jugador creativo por naturaleza, pero que también solía ponerle pases muy, pero muy interesantes, ¿no? A los delanteros, que en este caso eran Neil Mopé y Leandro Trossard. Y también tener mucho juego con los carrileros, como lo estarán viendo, por supuesto, con justamente Tariq Lamptey y por supuesto por la banda izquierda Solly March. Bueno, dos viejos conocidos que también han sabido estar en el radar de Tottenham, por lo menos en este caso Tariq Lamptey. Pero lo cierto es que, a ver, para adentrarnos también un poco en estas variantes que le solía dar Graham Potter como técnico al equipo de Brighton y también con él a Bizuma, eh, al maliense se le permitía mucha más libertad para moverse y mostrar ese talento tan destacable, ¿no? En diferentes partes del campo sin dejar de tener un ancla defensiva detrás de él, ¿no? Sin dejar de tener ese gancho o ese imán que era Alzate que le cubría las espaldas, como si se quisiera decir un famoso guardián, ¿no? En la mitad de la cancha. Bueno, también lo cierto que hay que marcar es que en ese 3-4-3 que podría ser fácilmente modificable o flexible, que podía pasar a 3-4-2-1, formaba parte de una pareja, si se quiere, de mediocampistas y cubría mucho terreno en las zonas centrales. De hecho, prácticamente cubría toda la parte central del mediocampo y tenía un ritmo de juego y de fútbol muy, pero muy interesante que le permitían justamente, ¿no? Comandar esa mitad de la cancha para posteriormente recuperar y generar juego. También hay que meternos en el punto de vista desde lo posicional, ¿no? ¿Cómo se desempeña Bizuma cuando tiene la pelota? Bueno, justamente tiene la tarea de jugar profundo, de ayudar también en la acumulación de juego, también de meter pases muy, pero muy interesantes. Y en defensa también es pieza clave, como lo marcábamos antes, para romper juego. ¿Por qué? Porque puede recuperarse muy bien y atacar de manera muy agresiva. Es de los jugadores que presionan alto. Así que a Conte le va a venir muy, pero muy bien en el equipo. Pero también un ejemplo que me parece fundamental, Mati, es y recalcárselo a la gente para que justamente lo va a estar viendo a continuación en este mapa de calor que estamos presentando a continuación de ese partido que Brighton disputa frente a Crystal Palace, que representa con precisión el papel y el motor que tiene o el estilo de juego que tiene Bizuma en este sistema de Graham Potter, ¿no? En donde en ese partido tuvo 77 toques de balón, ¿no? Notamos que también es una participación que se produjo en múltiples áreas diferentes del campo y que también como estarán viendo a continuación, en ese partido comenzó por la izquierda, por eso quizás diciéndolo vulgarmente, la mancha roja o la parte, digamos, ese color más rojo, más tenso, más intenso justamente, es donde se destaca por la parte izquierda de la mitad de la cancha, en donde se ve mucha participación en el centro de la derecha también, así como en otros lados del terreno de juego. Sin embargo, es un jugador muy polivalente, ¿no? Que te puede dar mucha ampliación y por supuesto, mucha determinación en esa mitad de la cancha. También otro mapa de calor que me parece clave en este sentido es más a términos generales de lo que fue esa temporada en particular, que también estamos presentando a continuación, por supuesto, en donde refleja cómo Bizuma puede cubrir fácilmente, ¿no? Todos esos sectores del medio campo, además de que se denota, ¿no? Un término que suele utilizar Mati, a propósito, que se lo suelo robar en este sentido, que se denota justamente una diferencia clave con respecto a ese mediocampista tradicional, ¿no? En donde solamente cubre la zona baja del centro del campo. En este caso, Bizuma es un jugador que digamos, eh, se repliega o se divide, quizás en alguna manera,
se lo puede encontrar en varias zonas del terreno de juego, ¿no? Un futbolista que tiene mucha categoría, sobre todo para correr la cancha, sabe correr la cancha, eso es fundamental en un mediocampista, no un jugador que sepa, mejor dicho, que corra por correr, sino que sepa correr también. A término de modo de conclusión, justamente, y sin ir más lejos, ¿no? Obviamente, hablando desde el aspecto ofensivo, Bizuma, recordemos, 25 años solamente, ha logrado 1.36 acciones de creación de tiros cada 90 minutos en la última temporada, en la temporada 2021, ¿no? Recordemos, siendo uno de los más destacables de Brighton, ¿no? Además de, como mostramos a continuación, en otro gráfico, ¿no?, que les traemos, realiza 3.05 pases progresivos cada 90 minutos, lo que justamente para un jugador como él, para un futbolista, un centrocampista como él, es bastante decente, ¿no? Es muy, pero muy interesante. Y por último, para marcar lo que tiene que ver con las recuperaciones, en otro gráfico que les traemos también para que ustedes no se pierdan y que puedan referenciar también lo que les estamos marcando, es justamente las recuperaciones que tiene en la última temporada, en un promedio de 11.8 recuperaciones cada 90 minutos. La cifra que marcábamos al principio del video, que era muy, pero muy interesante y que a nosotros nos llamó mucho la atención. Ya para último, como final de toda esta idea que hemos marcado en este análisis táctico, justamente un centrocampista que también muestra un buen ojo para los pases largos, los pases más largos, ¿no? Porque promedia 5,26 pases largos cada 90 minutos, ¿no? Una herramienta que a Tottenham le va a beneficiar y mucho bajo Antonio Conte. Sí, sobre todo un jugador que siempre se lo destacó por su quite, por su robo, por su intercepción y también por esto que hablábamos de pase largo, sobre todo quizás más de lado a lado de la cancha, quizás no tanto desde el fondo hacia adelante, pero un jugador que realmente tiene un manejo de esas dos virtudes muy, muy bueno y también obviamente, como decíamos antes, del regate, desde el tiro desde afuera, un jugador también valiosísimo. Repasando las otras estadísticas, las más generales que nos quedaban en la 2021, juega 39 partidos, la temporada en que más jugó en Inglaterra, 36 son en Premier League de 38 y juega 3 por FA Cup con un solo gol, pero que realmente es un golazo nuevamente ante el Everton de afuera del área, como siempre. Y esta última temporada, la 21-22, juega 28 partidos, 26 en Premier League, uno en Carabao Cup y otro en FA Cup, donde es que nos mete su gol, de nuevo fuera del área, esta vez con un ligero rebote, si se quiere decir, un desvío, y marca contra Wolverhampton, nuevamente desde afuera del área en la victoria por 3-0 del Brighton. Suma 2 asistencias también en esta última Premier League ante Watford y ante Leeds. Y después queríamos entrar también, como hacemos siempre, a modo de último bloque, pero no conclusión todavía, destacar su nivel y sus estadísticas comparado con todos los mediocampistas de las 5 grandes ligas en esta última temporada. Bizuma se ubica en el percentil 91 en cuanto a porcentaje de pases completados, con un 90% del total completados. Destaca también en su percentil 90 en regates completados, con 1.32 por cada 90 minutos, percentil 88 en regates que conducen a un intento de tiro, que son 0.17 cada 90 minutos, es decir que casi una vez cada 5 partidos tiene un regate que termina siendo una acción muy cercana al gol o al tiro. Y también está en el percentil 91 en cuanto a pases largos completados, como hablábamos antes, pases mayores a 30 metros en los que tiene una efectividad de casi el 82%, 81.8 es el porcentaje específico. Y en cuanto a lo defensivo, también muy interesante, percentil 86 en cuanto a tackles, con 2.34 por partido, 86 en intercepciones con la misma cantidad por partido. Y en cuanto a la suma de tackles e intercepciones, está en el percentil 90 con 5.46 por cada partido. Después está en 76 en bloqueo con 1.83 por partido, 73 también en recuperaciones con 10.7. Hablábamos antes de unas temporadas atrás como había pasado la cifra de las 11 recuperaciones por partido, realmente uno de los jugadores que más se destaca en este ámbito. Y también percentil 70 en cuanto a duelos aéreos ganados, con un 55% de los duelos aéreos. Un jugador que realmente, como decía Ascenso al principio, me parece que muy acertado
un jugador completo, que es lo que le gusta a Conte, físicamente completo, técnicamente completo y que tiene realmente de todas las variantes, hasta posicionalmente, porque es un jugador que tiene jerarquía, tiene experiencia, puede jugar en la mitad del campo, pidas como le pidas, replegado, tirado un poco más hacia adelante, y un jugador que va a sumar mucho para un equipo que tiene doble competencia en Champions y Premier League, las dos competiciones quizás más complicadas del mundo, y va a tener también una temporada infernal, así que cuando más que esta temporada y con los resultados del anterior, obviamente, traer un jugador de esta calidad y que le pueda aportar tanto a este plantel. Sin dudas, un futbolista que lo marcamos durante todo el video, ¿no? Tiene esas cualidades, no una sola, sino varias, ¿no? Y que es lo que lo hace fundamental. Bajo Antonio Conte, un técnico que le echó el ojo, que lo pidió, que trató de tener un futbolista con esas características en la mitad de la cancha para tener más variantes y, por supuesto, para tener esa facultad de decir, bueno, este partido lo puedo jugar con un jugador de más corte defensivo, como puede ser Højbjerg, por ejemplo, y un jugador que tiene esa característica mixta, como es Bissouma, que puede atacar como también defender, que puede hacer varias labores al mismo tiempo, como lo hemos definido en un momento en el transcurso del video, de alguna manera como ese famoso pulpo, ¿no? Si se quiere. Y me parece, a término de conclusión, Mati, sobre todo para la gente, a nivel personal, una contratación excelente. No sé si de elite, pero una contratación muy, pero muy interesante, muy buena para Tottenham, porque como decías antes, un equipo que va a tener que enfrentar muchas competiciones al mismo tiempo, que va a tener muy poco descanso entre medio y que va a tener que afrontar una cantidad y una carga de partidos asombrosa, ¿no? Por eso me parece que Bissouma va a ser una gran adquisición, o es una gran adquisición, mejor dicho. Sobre todo es muy importante que esté en la pretemporada bajo Antonio Conte para que ya pueda adentrarse y pueda conocer, ¿no?, los lineamientos técnico-tácticos que dispone el italiano, y también esa facultad de decir, bueno, ya me estoy adaptando al equipo, estoy conociendo a mis compañeros, así que la verdad, sobre todo con esas declaraciones que tuvo en la primera entrevista, ¿no?, de escuchar la música de la Champions y poder disputar esta competición es un sueño para él. Bueno, en este sentido se le va a cumplir a Bissouma y va a ser un gran fichaje. Creo que es un gran fichaje para Tottenham. Sí, absolutamente. Y como decías, también importante poder verlo desde ya, desde ahora, un jugador que está en Corea del Sur junto a todo el plantel. Ustedes ya habrán visto cómo les fue en el primer partido, si es que jugó o no, pero todavía nosotros no lo hemos visto al momento. Y tendremos también la oportunidad de verlos en los 3 partidos que quedan de pretemporada, y bueno, ya arrancada la temporada también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Intentamos hacer el video lo más rápido y conciso que pudimos. Esperemos que no les haya quedado largo. La verdad que habíamos recolectado un montón de información el día de hoy y teníamos mucho para contar. Tampoco quedó tan largo el video. Así que lo de siempre, coméntenos qué es lo que más nos interesa saber de ustedes. ¿Qué les pareció esta contratación? ¿Cómo les parece que se va a poder adaptar al Tottenham y a la Premier League, también a la Champions? Quizás también Antonio Conte, sobre todo en esta pretemporada, Yves Bissouma, y cómo lo ven en este equipo de Conte. También recordarles que tenemos los videos de Perisic y Lenglet, sobre todo de las incorporaciones subidos en estos últimos días, y el video de la pretemporada, cortito, breve, para saber qué estuvo pasando en esta última semana. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos, también los que dejaron sus comentarios en los últimos videos, que los estuvimos leyendo todos y respondiendo. Así que por último, síganos en nuestras redes, Spurs-SAS y Spurs.análisis, tanto en Twitter como en Instagram, en ambas. Un like, suscríbanse, que estamos dentro de poco llegando a los 800 y ya después queriendo dar el gran paso hacia los 1000. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.